nosotros, cuando hablamos de el centro de gravedad permanente, estamos hablando justamente de, de que en el trabajo, ¿cierto?, de la autorrealización íntima del ser, que es un proceso gradual, que es algo paulatino, que tiene ciertos hitos. Esos hitos, esos logros están estrechamente vinculados con, primero, alcanzar, ¿cierto?, la estatura de hombres solares, luego alcanzar a ser superhombres y por último, hombres absolutos. Esta es una tarea titánica, esto no es una tarea menor, esto es un desafío muy grande, como estábamos diciendo. Y efectivamente, una de las cosas que se, se requiere fundamentalmente es lograr tener una continuidad de propósito. Es decir, que tengamos la capacidad de avanzar de una forma continua en ese objetivo que estamos buscando, que es la autorrealización. Tener esa capacidad de avanzar de manera continua, permanente, en este trabajo del despertar de la conciencia, es dificultado por el hecho de no tener un centro de gravedad permanente. Es decir, mientras no tengamos un centro de gravedad permanente, es decir, que nuestro energetismo, todo nuestro ánimo, gire en torno a la conciencia, es imposible tener continuidad de propósito. Y por lo tanto, sin continuidad de propósitos, no vamos a alcanzar este, esta meta, ¿cierto?, de lograr la autorización íntima del ser o el despertar pleno de nuestra conciencia. Entonces, lo que vamos a mirar en la clase hoy tiene que ver con esto. ¿Cómo alcanzamos, cómo logramos tener continuidad de propósitos? ¿Cómo construimos un centro de gravedad que gire en torno a la conciencia? ¿De qué manera vamos a lograr alcanzar esta meta, este objetivo, sin quedar en el camino? Sin que se vuelva simplemente un, un poco de buenas intenciones, ¿cierto? O de buenos deseos. ¿Cómo vamos a lograr el objetivo sin quedar a medio camino, sin quedar botados, sin desechar este objetivo, sin desechar, sin, ¿cierto?, olvidarnos de este propósito, de este objetivo final, que es conquistarnos a nosotros mismos? De eso es lo que se trata la clase de hoy, para que podamos, ¿cierto?, un poquito hacer contexto. Vamos a mirar que la mayor dificultad que tenemos para alcanzar esa continuidad de propósitos radica y reside en el hecho de que nosotros somos muchas personas. ¿Qué quiere decir que somos muchas personas? Que nuestro estado psicológico actual tiene esa característica. Somos muchas personas actuando en nuestra realidad, porque así como aparece aquí en esta imagen, la mayoría de nuestra conciencia, el 97% de nuestra conciencia, está atrapada en el ego, está atrapada en los yoes de pereza, de orgullo, yoes, ¿cierto?, de fanatismo, yoes, ¿cierto?, de incomprensión hacia los demás, yoes de preocupaciones, yoes de vicios, alcohol, drogas, yoes, ¿cierto?, de ira. Tenemos muchos yoes y cada defecto, cada yo actúa de manera independiente, hace lo que desea cada vez que se manifiesta. Es decir,
nosotros realmente nos vamos a dar cuenta que muy pocas veces se logra expresar la conciencia, se logra manifestar de manera genuina, real, de manera espontánea en nuestra vida. Entonces, ese es el gran problema del por qué no tenemos continuidad de propósito, porque cada yo decide hacer cada cosa distinta. Un día tenemos ánimo, ¿cierto?, de salir al cerro, escalar, amanece el día de escalar y se nos quitan las ganas, el día está feo, ¿cierto? O lo que sea, y dejamos eso. Nos enamoramos de alguien, ¿cierto? Nos gusta, nos interesa, pero luego conocemos a otra persona y nos deja de gustar esta otra y ya nos gusta otra persona. Y así cada yo va teniendo todos los días distintos deseos, distintos ánimos de hacer distintas cosas. Iniciamos una carrera, unos estudios, y a mitad de camino, ¿cierto? No nos agradan. En fin, lo que uno quiera va a empezar a encontrar que existen distintas formas o situaciones en donde en realidad son los yoes los que están decidiendo, es el ego el que decide y el que impide, ¿cierto? Definitivamente que podamos lograr nuestros propósitos. Y hablando de la búsqueda del ser, hablando de la autorrealización íntima del ser, esto es grave. Realmente es muy grave porque nosotros estamos prácticamente condenados al fracaso. Mientras no hagamos algo realmente para que eso cambie. Si nosotros no hacemos algo para cambiar esa situación, nosotros en realidad vamos a estar siempre en un verdadero estado de incapacidad para lograr nuestros objetivos. Y todo está y reside en esto que es el ego principalmente. Un día, ¿cierto?, queremos hacer este trabajo. Tenemos ansias de empezar a conocer quiénes somos. Deseamos poder conquistarnos a nosotros mismos. Esas ansias, esos deseos de lograr saber quiénes somos, para dónde vamos, por qué estamos aquí, vienen de nuestro ser. Nuestro ser, que era este 3% que veíamos aquí en la imagen, la conciencia o la esencia, ¿cierto? Ese 3% de conciencia o esencia, en nosotros es lo que tenemos de nuestro ser. Y nuestro ser, ¿cierto? Su naturaleza, el para qué estamos acá, está muy claro. El ser tuyo, el ser mío, en esa parte, en ese porcentaje que está disponible, libre, él no tiene otro objetivo. Esa conciencia lo único que quiere es que logremos despertar en un 100%, que logremos la autorrealización íntima del ser, y logremos liberarnos de las ataduras que son del ego. El ser, ese 3%, ¿cierto?, sabe perfectamente eso y ese es su único ánimo. Y sabe cuáles son, ¿cierto?, las formas de lograrlo. A través de esa fuerza del ser, nosotros logramos la creación de los cuerpos existenciales, que dan la capacidad de que se manifieste el ser. Eso, cierto, es lo que nosotros llamamos el nacer alquímico o la transmutación sexual. Por otro lado, cierto, otro de los oficios del ser es morir, liberar la conciencia. Claro, porque hay la gran parte de la conciencia está atrapada en el ego. Lo veíamos acá, ¿cierto? Está, el 97% de la conciencia está atrapada en el ego. Entonces, obviamente, uno de los oficios del ser, de nuestra conciencia, es liberar esa conciencia que está atrapada. Por otro lado, el tercer oficio de nuestra conciencia, de nuestro ser, es sacrificarse, ¿cierto? Ser capaz de servir a los demás. Esto es fundamental, ser capaces de servir a los demás, pero de una manera consciente, de una manera, ¿cierto?, absolutamente objetiva. No se trata de hacer algo sin una claridad ni un propósito o una claridad de cómo realizarlo. Entonces, estos tres oficios del ser
son fundamentales para su propio desarrollo, para el desarrollo de nuestra conciencia. Entonces, el ser sabe perfectamente qué es lo que debe hacer, para qué está. Lamentablemente, nosotros solamente los primeros años de vida experimentamos a ese ser. De hecho, eh, hasta los 7 años, como mucho, se manifiesta esa conciencia poco a poco, libremente, ¿cierto?, en el niño cuando nace, ¿cierto? El bebé, desde pequeño, empieza a manifestarse y es el ser, es conciencia pura. Luego, poco a poco, ¿cierto?, se va manifestando otro aspecto, empieza a desarrollarse lo que es la personalidad. Y es ahí donde esa conciencia empieza a perder la capacidad de manifestación. Entonces, el ser sabiendo lo que debe hacer, la conciencia nuestra, ese 3% sabe perfectamente cuáles son los oficios, realmente no le interesa nada más. Nuestra conciencia, el único propósito que tiene es poder liberarse a sí mismo. El ser es el ser y la única razón de ser del ser es el mismo ser. Es decir, es el único sentido de esta experiencia. Y por eso es tan importante empezar a cuestionarnos quiénes somos, para dónde vamos, de dónde venimos, para qué la vida. Es fundamental que eso ocurra. Entonces, luego de que se empieza a desarrollar ya el niño, se desarrolla la personalidad. Y la personalidad, ¿cierto?, es un vehículo energético que se crea de los 7 años en adelante, ¿cierto? Se forma los primeros 7 años, pero luego se empieza a robustecer. Entonces, ocurre que esa personalidad es el vehículo de manifestación de estos yoes, del ego. El ego, ¿cierto?, se puede manifestar en nosotros producto de que hemos creado la personalidad. Y esta personalidad entonces empieza a ocupar toda nuestra realidad, todo nuestro día y toda nuestra vida de ahí en adelante. Todo lo que vamos haciendo, la relación con los hermanos, ¿cierto? La relación con los vecinos, con los amiguitos, en el colegio, todo empieza a tener, ¿cierto?, que ver no con la conciencia, sino es que con los yoes, con los egos que se manifiestan a través de la personalidad. Entonces, nuestra conciencia queda de lado, no se puede manifestar, no tiene espacio, no hay lugar para ella mientras se manifiesta la personalidad. Entonces, esa personalidad que nació con la identificación, o sea, nosotros nos vamos identificando con todo lo del mundo, ¿cierto? Nos identificamos con las personas del sexo opuesto, nos identificamos con la forma de vestir de los compañeros, de los amigos, nos identificamos con los que son más bonitos o más atractivas o con los que no lo son, los más feos, y empezamos a generar diferencias, empiezan las competencias, ¿cierto? Empieza a prevalecer o a querer prevalecer uno sobre el otro. En fin, la personalidad empieza a tener su participación en todas nuestras situaciones de la vida. Entonces, todo nuestro quehacer empieza a girar en torno a la personalidad. Empieza a ser solamente los deseos, los planes, los proyectos, las ideas de la personalidad o de los yoes a través de la personalidad. Y como decíamos, queda desplazada la conciencia. No se logra, no puede, no tiene espacio para manifestarse. Entonces, así es que todos los yoes, uno tras otro, empiezan a manifestarse en nuestra vida, en nuestro día. Y esas manifestaciones, ¿cierto?, son las que también lo van robusteciendo, lo van engordando, lo van haciendo cada vez más grande. El ego todos los días se alimenta de todas las manifestaciones que tiene, va sacando alimento de una pelea, de una discusión, de un engreimiento, ¿cierto?, de sentirnos superior a otros, etcétera. Todo eso son detalles que el yo va a ir utilizando para engordarse, para alimentarse. Y otros que se van a ir creando, ¿cierto?, como nuevos. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí viene una necesidad. Nosotros vamos a tener que aprender, ¿cierto?, a generar una transferencia.
empezar a hacer el esfuerzo de nuestra personalidad, ¿cierto? Que es todas estas formas de ser que nosotros tenemos, transferir nuestro centro de gravedad a la conciencia. Hoy día, en la mayoría de los seres humanos, la energía, o dijéramos, su centro de gravedad es la personalidad. Y la idea es que aprendamos a transferir, ¿cierto?, ese centro de gravedad a la conciencia. ¿Por qué? Porque ahora estamos buscando la liberación de la conciencia, estamos buscando, ¿cierto?, el despertar de la conciencia, estamos buscando la autorrealización. Entonces ya tenemos que empezar a salir de ese energetismo de la personalidad y poner todas las fuerzas en el desarrollo de la conciencia. Entonces, de esa forma, y esta es la parte importante, ¿cómo vamos a transferir, ¿cierto?, nuestro centro de gravedad que está hoy día en la personalidad, cómo lo vamos a transferir a la conciencia? Esto es lo que debemos aprender a hacer. Entonces, para eso hay que comprender, y esta parte es muy importante, comprender entonces cuál es, ¿cierto?, la función que yo realizo en torno a la cual está girando habitualmente mi personalidad, porque todos tenemos una personalidad. Entonces nos vamos a encontrar con la dueña de casa, ¿cierto? Que todas las funciones que esa persona hace están en torno a su hogar, es decir, su centro de gravedad son las cosas de la casa, ya sea, ¿cierto?, los quehaceres de la casa, las cuentas de la casa, las compras para que la casa funcione, si hay hijos, la mantención de los hijos, que vayan al colegio, si hay marido, etcétera, ¿cierto? La atención del marido y todas esas cosas. Bueno, entonces ahí uno se tiene que preguntar, ¿cuál es el oficio entonces de la dueña de casa? ¿Cierto? Esa es la pregunta. ¿Y cómo la voy a responder, cierto? Viendo las funciones que realiza. Cualquiera de nosotros debe hacer esto. Esto es lo importante para comenzar. Saber cuál es mi oficio y cómo voy a responderlo es, bueno, cuáles son las funciones que yo realizo. Y así voy a poder detectar cuál es hoy mi centro de gravedad, en torno a qué estoy girando. El caso del médico, ¿cierto? Su centro de gravedad es la medicina, todo lo que tiene que ver con la medicina. Si tiene una especialidad, ¿cierto? Tendrá que tener unos estudios determinados, si tiene un lugar donde atiende, tal vez público o privado o ambos. Las personas con las que se relaciona, los colegas, las personas con las que, ¿cierto?, le permiten atender a sus pacientes, en fin, las recetas, ¿cierto?, las novedades, los congresos, los simposios, todas las funciones que tiene el médico. Entonces, ahí, ¿cierto?, si mira las funciones, se va a dar cuenta que eso es y constituye su centro de gravedad. En torno a esas circunstancias, a esas situaciones, está girando esa persona, en este caso, ese médico. Entonces ya tengo ese elemento para poder comenzar, porque lo importante es entender, como veíamos, cómo transfiero mi centro de gravedad desde la personalidad a la conciencia. Primero, identificando dónde está mi centro de gravedad. Y así puede uno ver a un arquitecto, puede ver a un electricista, puede ver uno, ¿cierto?, a un chofer, un conductor, ¿sí?, al que uno quiera. El electricista, por ejemplo, que gira en torno a la electricidad, bueno, pero ese oficio, ¿cuáles son sus funciones? Tal vez visitar clientes, ¿cierto?, promocionar sus servicios, hacer las compras para ir a hacer las instalaciones o los proyectos, ¿cierto? Las facturas, las boletas que tiene que emitir, hablar con los clientes. Listo, ahí tiene un listado de cosas que uno va mirando y todas esas funciones, entonces, son en las que está todos los días girando. ¿Por qué es importante esto? Porque todo lo que nosotros hacemos durante el día, sí o sí, es lo mismo que hacemos durante la noche. Es decir, toda la energía en la que nosotros tenemos involucrada, tenemos, ¿cierto?, interviniendo en la actividad del día, ese es el sentido,
la forma en que la energía va a estar manifestándose en la noche, en qué vamos a hacer también en los sueños. Entonces, nosotros necesitamos respondernos esta pregunta. Toma un día, cualquier día de tu vida, y vas a poder mirarlo, ¿cierto? Entonces voy a poder preguntarme, ¿cuáles son las actividades que yo realizo? ¿Cuáles son esas funciones que yo realizo? Y ahí voy a tener, ¿cierto? Mi centro de gravedad hoy día en la personalidad. Lo voy a poder reconocer. Primero para poder entender a dónde estoy y desde dónde parto. Entonces, de esa manera, cuando yo entiendo esto, voy a empezar a hacer el trabajo de poder comprender primero que nosotros tenemos que hacer esta transferencia, ¿cierto?, del centro de gravedad desde la personalidad, ¿cierto?, a la conciencia. Y esto tiene que ver principalmente con el hecho de adueñarnos de nuestro propio tiempo. Nosotros vamos a darnos cuenta que si nosotros no nos adueñamos del tiempo, nosotros no vamos a lograr realmente una transformación. No vamos a crear nada de lo que debemos crear. No vamos a poder. Porque hay una máxima, ¿cierto? Que cada uno la va a ir comprendiendo poco a poco, y es que el tiempo y la energía son una y la misma cosa. Vamos a entender por qué esto es tan importante. El tiempo que nosotros vivimos y las cosas que hacemos son trascendentales, porque en ese tiempo, esa energía que nosotros estamos ahí invirtiendo, son nuestra energía, son nuestra propia vida y nuestra capacidad de hacer. La capacidad que tengamos de hacer está en directa relación con el uso del tiempo que nosotros tenemos. Y una de las cosas que necesitamos hacer, una de las cosas en donde necesitamos capacidad de hacer, es esa transformación interna. Vamos a explicar esto para que se entienda mejor. Por ejemplo, si una persona, veíamos, ¿cierto?, la necesidad de la creación de esos cuerpos internos. Esos cuerpos internos se crean a través del suprasexo. Y el suprasexo es la transmutación de la energía que era sexual. Una pareja que empieza a practicar, ¿cierto?, 10 minutos, 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, en fin, lo que está haciendo es empezar a usar su tiempo y a crear con ese tiempo. Pero ha podido hacer ese desarrollo en el tiempo, ¿cierto? Gracias a que hay una consistencia, es decir, se va repitiendo la acción. Y eso, ese propósito de crear esos cuerpos internos, se logra cuando hay una continuidad en ese propósito. Es decir, que si las personas practican, la pareja practica una vez y luego por 2 meses vuelve a practicar, eso no va a conseguir nada. Necesita, ¿cierto?, una continuidad en ese propósito. Y eso es lo que va a dar como resultado la creación de esos cuerpos internos. Cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal, búdico, átmico, ¿cierto? Primera montaña, segunda montaña, etc. Pero si no hay una continuidad en su propósito, eso no va a tener resultado, no va a servir. Entonces, ahí va viendo uno cómo el tiempo empieza a ser, ¿cierto?, algo que se va a adueñar, debe adueñarse uno de su tiempo para poder empezar a crear. Segundo, veíamos que otro de los oficios del ser era la eliminación del ego, ¿cierto? Morir psicológico, eliminar los defectos que tiene atrapada la conciencia. Para esto, inicia todo con la autoobservación. La autoobservación es la herramienta, la técnica que nos va a abrir la capacidad de conocernos, de poder descubrirnos quiénes somos, sin intervención de terceras personas. No, nosotros mismos vamos a poder abordarnos y conocer quiénes somos realmente, sin más que nuestra propia capacidad de mirarnos a nosotros mismos. Eso se llama autoobservación. Entonces, la persona que empiece a hacer este trabajo, poco a poco, porque todo comienza así,
paulatinamente, pero con un propósito. Es decir, ¿cuál es el propósito? Eliminar el ego. Pero ¿qué es lo importante? Que empiece a conquistar la continuidad en ese propósito. ¿Te das cuenta? Eso es lo importante. Es decir, que no sea algo, una vez me observé hoy día en la mañana y ya en la noche de repente hoy me volví a descubrir un yo. Bueno, inicialmente está bien, pero poco a poco hay que darle una continuidad a ese propósito. Es decir, voy a ir aumentando y mejorando los tiempos. Eso se logra fundamentalmente basándose en la concentración. Es decir, si yo empiezo a estar concentradamente haciendo mis actividades, es decir, autoobservándome concentradamente, ¿cierto? Es decir, tener la atención en lo que estoy, porque a veces uno no entiende cómo vinculo la concentración con la autoobservación. Es que la autoobservación me ayuda a estar concentrado y por lo mismo esa concentración que voy obteniendo me ayuda a aumentar la autoobservación. Entonces es un círculo virtuoso, donde empiezo a aumentar cada vez más mi capacidad de descubrirme. Y ahí, cuando empiezo a tener esa capacidad de mirarme a cada instante, a cada momento y descubrir detallitos, pequeñitos cosas, ¿cierto? Una sonrisa de burlona que nos salió, ¿cierto? O nos quedamos callados y mentimos acerca de un problema, y en fin, uno empieza a descubrirse en esos detallitos y empieza a aplicar la muerte, la eliminación del ego. Entonces esto va a ir dando fe, testimonio de que se ha comenzado el trabajo de la liberación de la conciencia. Desde ahí en adelante esa persona va a saber discernir entre lo que significa no estar haciendo nada, identificado con todo lo de afuera, con la personalidad, a estar autoobservándose y muriendo. Esta capacidad de discernir esas dos situaciones es fundamental. Es muy importante, porque luego a uno, ¿cierto? El sabor psicológico que le va quedando es muy claro. Nadie le va a poder decir a uno luego qué es o qué no es estar autoobservándose y eliminando el ego. Uno lo está experimentando, porque se aprendió a mirar a sí mismo y descubre un yo cuando le está, ¿cierto? A sentir deseos, le está haciendo sentir deseos, ¿cierto? Por ejemplo, por comprarse algo que en realidad no necesita. Y le pone el deseo, no, con estas zapatillas me vería así, y con este pantalón me quedaría así, y podría ser tal, y a mí nunca me han gustado esto o otro, y empieza a ponerle el deseo, y va a mirar y tiene 4, 5, 6 pares de zapatos distintos, pero desea esa zapatilla. ¿Por qué? Porque el yo la desea. Entonces la persona ahí, autoobservándose, se va a empezar a descubrir en esos detalles, y va a poder aplicar la muerte. Y ese sabor de descubrir que tiene ese yo, y que lo pudo eliminar y que lo descubrió uno mismo, eso es intransable. Nadie le va a poder decir que eso no era autoobservarse o que eso no era un yo que le estaba haciendo gastar tiempo y energía en algo inútil. Entonces, ahí nace esa capacidad de descubrir y eliminar. Y cada vez va a ir aumentando el tiempo, la capacidad de estar concentrados conduciendo. Si la persona empieza a estar conduciendo y empieza a estar concentrado, se va a dar cuenta a través de la autoobservación si se desconcentró escuchando la radio y empezó, ¿cierto?, a fantasear con lo que la radio decían, o se fue tarareando todo el camino, y no descubrió ningún yo. Ahí dice la persona, ay, estoy identificado. Me quedé pegado con la música o con una noticia y me quedé fantaseando, oh, los terremotos, sí, en realidad vamos a tener que hacer un kit de emergencia porque ahora está... Y mientras está conduciendo, y si la persona se está autoobservando, va a descubrir que estuvo desconcentrado, es decir, la atención no estuvo, ¿cierto?, centrada en la acción. Es decir, estuvo el ego soñando, tenía la conciencia repartida, dividida, y por lo tanto ese instante, ¿cierto? Hay que lograr conquistarlo en ese estado de vigilia. Entonces, vamos a ir poco a poco entendiendo cómo se hace. Esto hay que comprenderlo en la práctica. Este trabajo no se puede teorizar y tratar de, a través de la teoría, comprenderlo.
es decir, de darle vueltas con la cabeza. Hay que aplicarlo. Y cuando uno lo aplica, entiende. Si yo estoy, ¿cierto?, bañándome y me estoy jabonando, pero resulta que mi mente está en una reunión que tengo que hacer, ¿cierto? O con lo que tengo que hablar con el cliente, luego más rato, 1 hora, 2 horas después, y me estoy, ¿cierto?, dando cuenta a través de que no estoy concentrado, es decir, empiezo a vigilar mi mundo interno, me doy cuenta que mi pensamiento está por allá, pero que mi cuerpo está aquí en la ducha, y ahí me doy cuenta que mi atención se dividió. Entonces ese fenómeno, ese proceso, esa situación, estoy logrando comprender cómo la conciencia no está presente aquí y ahora. Si yo me doy cuenta de que mi conciencia no está presente aquí y ahora, en ese mismo instante, ¡pum!, puedo eliminar ese defecto. Madre mía, elimíname estos pensamientos, ¿cierto?, de preocupación de lo que voy a decir más rato. Mátame ese yo, así. Tal como parece ahí la Virgen, ¿cierto?, con una lanza matando esos yoes, ¿cierto?, esos yoes dragones, que esa es la función de la Divina Madre, ¿cierto?, de la Madre Divina o de la Virgen, como le llama la gente, ¿cierto?, que no es nada más que la propia divinidad en nuestro mundo interno que es capaz, ¿cierto?, de desarrollar la eliminación del ego. Cuando una persona empieza, ¿cierto?, a disciplinarse, porque si bien tiene el propósito de eliminar el ego, pero empieza a tener una continuidad en ese propósito, entonces va a empezar a tener resultados en la muerte en marcha. Porque una cosa, decíamos, es aplicarla, ¿cierto?, de vez en cuando, así como por aquí, por allá, cuando de repente me acuerdo, pero otra cosa es cuando empiezo a tomarle, ¿cierto?, la mano al trabajo. Y mi atención empieza a estar en función de lo que ocurre en mi mundo interno y empiezo a ver lo exterior como una oportunidad para descubrirme a mí mismo. Aún siendo médico, aún siendo dueña de casa, aún siendo taxista, albañil, ¿cierto?, desempleado, estudiante, aún siendo, ¿cierto?, lo que quiera. Porque aquí, en este trabajo, nos vamos a dar cuenta que indistintamente del oficio que tengamos por fuera, vamos a poder realizar el oficio de la conciencia o del ser por dentro. No necesariamente tenemos que dejar de ser dueños de casa, no tenemos que dejar de ser chofer, estudiante, nada, no. Esas son instancias y situaciones en donde nos vamos a poder ver a nosotros mismos, descubrir a nosotros mismos. Y ese es, ¿cierto?, el objetivo. Nosotros le vamos a pedir a la Divina Madre más y más y más que elimine cada detalle, detalle de distracción, detalles, ¿cierto?, de estos que nos hacen pensar mal de los demás, detalles que nos hacen, ¿cierto?, negativos, que nos hacen sentir que somos poco valiosos, que no somos importantes, que no tenemos ningún sentido, yoes que nos hacen ver, ¿cierto?, como personas amargadas, yoes que nos ponen penas, yoes que nos ponen, ¿cierto?, que no servimos para esto, yoes que nos hacen ver o sentir que estamos fracasados, yoes que, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos muchísimos yoes. Todos esos yoes, todos esos egos se pueden y se deben eliminar a través de este trabajo y tú lo vas a experimentar, tú te vas a dar cuenta cómo ocurre el cambio. No tienes que creer ni siquiera seguir esto simplemente porque lo digan, sino es que hay que hacerlo. Lo importante es que a mayor cantidad de yoes que van muriendo, empieza a aumentar la conciencia y la conciencia empieza a estar despierta. Pero nosotros, ¿cierto? Lo que va a ir ocurriendo es que nuestro ser, porque es la misma conciencia, va a pedirnos que aumentemos el trabajo. Esto es lo que empieza a hacer que el trabajo sea mucho más exigente también. Y nos va a pedir más y más trabajo. El ser necesita liberarse rápido, pronto. No es algo para largo plazo, para cuando nosotros más adelante, cuando tenga tiempo, o qué sé yo, cuando tengas ese terreno en el sur y pueda hacer mi casa ya, ahí voy a empezar el trabajo del ser. ¿No? El ser lo necesita ahora. Por eso nos tiene ahora, aquí y ahora, en este instante, ¿cierto?, recibiendo esta información. No es para más adelante. Entonces,
Cuando la persona empieza a morir, a eliminar el ego, lo que va a empezar a ocurrir, ¿cierto? Es que la Madre Divina ya nos va a poner en el sacrificio por la humanidad. El sacrificio es el servicio, es decir, poder llevar esta información a otras personas que lo estén buscando. Y esto tiene un sentido muy importante, porque mientras más yoes vayamos eliminando, ¿cierto? Más sacrificio nos va a pedir nuestra divinidad. Es decir, el servicio es un imprescindible, es necesario, es fundamental para el avance dentro del desarrollo de la conciencia, porque en base a ese servicio desinteresado, no estoy pidiéndole nada a los demás, ¿cierto? No estoy cobrando, lo hago de total y absoluto amor. Lo que yo estoy consiguiendo es algo muy importante, y es el capital cósmico, espiritual, del Dharma, para poder pagar a esos yoes que estoy empezando a eliminar. Los yoes que voy eliminando hay que pagarlos, y eso se paga, ¿cierto?, con Dharma, con la moneda cósmica que se recibe por el bien que hacemos a los demás. Es muy importante hacerlo, y por eso la Madre Divina, ¿cierto?, empieza a pedir que hagamos más sacrificios, que abramos más salas, que vayamos a otros lugares, que hablemos con más personas, porque en realidad el amor se alimenta con amor. Entonces, si estamos trabajando en estos tres factores, en estos tres elementos, ¿cierto? Vamos a realmente construir el centro de gravedad. Es decir, vamos a estar trabajando continuamente, ¿cierto?, con estos tres factores. Eso es lo que crea, es lo que da el cimiento al centro de gravedad permanente. ¿Dónde va a estar? En la conciencia. Es decir, que toda nuestra acción va a estar derecha y definitivamente acá, en la conciencia, en el ser. Es decir, vamos a estar trabajando para nuestro ser. Ese es el oficio que necesitamos cumplir, ¿cierto? Y ese 3% es el que sabe el camino. Ese 3% es el que nos guía. Ese 3% es el ser. Entonces hay que volver a ponerlo en actividad. Hay que volver a estimular esa parte que en realidad necesita que nosotros nos pongamos, ¿cierto?, a hacer. Y uno de los ciertos pasos es aprender estos elementos. Nuestra vida ha estado enfocada en la personalidad permanentemente. Nuestra vida se ha centrado en las acciones de la personalidad. Entonces, por siempre hemos dejado de lado la conciencia. Y este es el error. Vamos a empezar a involucrar a la conciencia en todo nuestro quehacer, en todo lo que hagamos. Sea que nos levantemos, ¿cierto?, que preparemos el desayuno, que hablemos con la pareja, que salgamos a hacer una compra, que vayamos de paseo, sea que nos subimos, ¿cierto?, al metro, a la micro, al auto, sea que caminamos al trabajo, que andamos en bicicleta, sea que vamos al baño, sea, ¿cierto?, que riega las plantas, lo que sea que uno haga, debe estar en esa acción con su conciencia, observándose dentro para ir eliminando esos yoes. La energía que voy recuperando con la eliminación del ego, ¿cierto?, va a empezar a producir esta transferencia, porque ahí la conciencia empieza a aumentar y empieza a estar activa en la misma autoobservación. Esa transferencia, ¿cierto?, es lo que vamos a ir llevando, y poco a poco la personalidad va a empezar a perder presencia. Vamos a dejar de ser la personalidad. Hoy somos la personalidad. Entonces, lo que va a ocurrir es que nuestra personalidad va a empezar a quedar pasiva. Esto es muy importante. Nuestra personalidad debe ser pasiva. Debemos ser personas tranquilas. Y cuando nosotros somos tranquilos, pasiva nuestra personalidad, empieza la oportunidad de poder mirarnos dentro. Si estamos alborotados, si estamos como medio, ¿cierto?, identificados con todo lo que está pasando afuera, que hay una fiesta, que una reunión de familiares, que, ¿cierto?, que un cumpleaños, que un mall, ¿cierto?, gente reunida, y nosotros nos identificamos con todo y nos olvidamos del ser. En ese instante
vamos a tener que hacer un súper esfuerzo para volver a llevar la atención hacia adentro, volver a poner la personalidad pasiva y poner, ¿cierto?, nuestra mente receptiva, pero la conciencia muy activa, mirando cualquier detallito que nos fijamos, ¿cierto?, en el escote, que nos pusimos a quejarnos de eso que no nos están atendiendo, o que nos empezamos, ¿cierto?, a reír, a mofar de alguien que está más allá, de que tiene tal condición. Poco a poco, de una manera, ¿cierto?, muy gradual, pero tremendamente eficaz, vamos a empezar a llevar toda nuestra capacidad de trabajo interno a la conciencia. Y vamos a aprovechar cada instante, cada lugar, cada reunión, cada conversación, cada momento. Si nosotros obramos así, vamos a lograr construir en base al oficio de nuestro ser nuestro verdadero cierto desarrollo de la conciencia. Si alguien obra así, este trabajo no lo va a dejar jamás, porque va a sostenerse, ¿cierto?, haciendo los oficios del ser, sea lo que sea que haga por fuera, pero su propósito, su objetivo es desarrollarse en los oficios del ser, hacernos unos expertos, alcanzar el doctorado, vamos a llamar así, ¿cierto?, de los oficios del ser, a aprender a autoobservarnos, a descubrir a los yoes en los distintos detallitos, estar tranquilos mirándonos. Si ya la persona está en pareja, va a poder tener la oportunidad de transmutar su energía sexual, ahí, sin perderla, sin fornicar, sin llegar a la eyaculación del orgasmo. Luego, ¿cierto?, le van a hacer ese ánimo de poder compartir porque está comprobando. Y por lo tanto, como está comprobando, va a querer hablarle a otros de este conocimiento, de esta capacidad, ¿cierto?, de poder descubrirse y de conectar con el verdadero sentido de la vida. Hay muchísimas personas que han recibido este conocimiento. Millones, y no estamos exagerando, pero millones de personas que han recibido este conocimiento. Son muy pocos los que entienden que la clave está en esto, en ser capaces de dejar de ser la personalidad y empezar poco a poco a transferir todo nuestro ánimo, toda nuestra energía, todas nuestras fuerzas al desarrollo de la conciencia y del ser. Que allí uno empieza a encontrar todas las respuestas. Todas las soluciones de todos los problemas y conflictos que nosotros tenemos está ahí. Y antes que abramos la boca, el ser nos está señalando en nuestros sueños, por ejemplo, o en ciertas circunstancias, nos va a empezar a resolver. Cuando uno se mete a hacer el trabajo, los oficios del ser, es luego el ser el que empieza a hacerse dueño de todo lo que pasa en la vida de uno. Y es el ser el que lleva adelante la faena, ¿cierto?, de observación, de muerte, empieza a estimularlo a uno y le empieza a acusar cada cosita que a uno se le va pasando, el ser le dice, acá hay un detalle, máteme esto, adelante esto, y la mamá empieza también a llevarlo a uno en el trabajo y le empieza a mostrar cuando se equivoca, le muestra cuando se equivoca, cuando acierta también recibe todo, ¿cierto?, dijéramos los aplausos, literal, de su avance, pero cuando se equivoca, también. Es decir, la divinidad es la que se hace cargo, pero uno debe, ¿cierto?, comenzar el trabajo y decidirse a llevarlo a término. Son ellos los que en el fondo van a estar detrás de todo. Más sin embargo, esto para el que no lo hace, para el que no se ha metido, para el que no lo ve desde afuera y no intenta, no, siquiera no se da la oportunidad de meterse, va a ser más que nada una teoría, una fantasía. Esta es la clase de hoy. Se trata de esto principalmente, aprender a conquistar ese centro de gravedad. Ese centro de gravedad está en el trabajo de los tres factores y las prácticas, porque las prácticas, ¿cierto?, son fundamentales. Los tres factores y las prácticas, que son los cuatro pilares finalmente del saber humano, se construyen en base a nuestra propia experiencia. Si han quedado dudas, por favor, pregúntenlas para que podamos aclararlas y hacer que esto finalmente se transforme en hecho en nuestra vida. Bien, aquí está Paula Dixon, muy bien. Guillermo, bien. Ivonne, Julio, Catherine, Marcelo, Nancira, Pamela, bien. Rafael, Catherine tiene una pregunta, a ver. Sí, hola. Hola, Catherine. Eh,
tengo la duda, por ejemplo, durante el día me di cuenta que me quedaba pegada en ciertas cosas y en la noche hago una meditación retrospectiva. Eh, entonces, durante esa meditación uy, que me costó decir la palabra. Bueno, esa meditación, eso puede ayudar que después en el desdoblamiento astral, cuando esté desdoblada, no esté repitiendo lo mismo que hice durante el día, o sí voy a repetir lo mismo, aunque lo haya meditado. No, que eso es muy variable, porque va a depender del grado de identificación que uno haya tenido con aquella situación, porque hay circunstancias que nos pueden hacer identificar muchísimo y otras que en realidad si hay un trabajo bueno de meditación, puede uno salvarlas, vamos a llamar, ¿no? Pero es muy buen trabajo y lo que acabas de comentar es muy buen trabajo. Si hay algo que me haya identificado durante el día, irse rápidamente a meditarlo, así como lo estás diciendo. Y ese trabajo de meditación, llevarlo a término, a veces no es de una sola noche, pero de una sola práctica. Pero sí va a cambiar bastante las cosas a que no hubiese hecho nada. Que hubiese dejado, me identifiqué, ya no importa, no sé qué, y me voy a dormir o practico el desdoblamiento, pero no hice ningún trabajo respecto a esa situación. Entonces, allí claramente las posibilidades de que siga identificado con eso son más grandes. Pero eso va a depender de cada uno. Si uno le pone mucho entusiasmo, muchas ganas y honesto arrepentimiento, porque para los estudios en la meditación del ego, ¿cierto? Yo puedo haber hecho una retrospección del día y si yo no tengo arrepentimiento, eso no cambia muchas las cosas, aunque sí me va a ayudar. Es decir, el arrepentimiento, cuando yo logro ese punto en que me doy cuenta del daño realizado, eso va a ser la diferencia. O probablemente me va a llevar a un buen resultado, es decir, que no se siga repitiendo durante la noche. Porque el punto está que tiene que ocurrir, ¿cierto? Esa contrición de corazón, ¿cierto? Que una cosa es el examen de conciencia, que sería, ¿cierto? La retrospección, esto lo dice el Cristo, ¿cierto? Examen de conciencia, contrición de corazón, ¿cierto? Propósito de enmienda y satisfacción de obra. Es decir, cuando yo hago el examen de conciencia, estoy revisándome, ahí está la retrospección. La contrición de corazón es que yo alcance, ¿cierto? Llegue al punto del arrepentimiento, es decir, que yo reflexione a tal punto de darme cuenta de cuáles son los daños para mí y para los demás con aquella situación. Cuando yo llego a ese punto, aquí en el pecho de uno ocurre algo, ocurre un cambio, que uno lo nota, uno se da cuenta que pasó algo, porque ¿cierto? Se transformó en una reflexión muy profunda, muy honesta, muy profunda. Y luego, ¿cierto? Viene la propósito de enmienda, es decir, uno dice, no, esto nunca más lo voy a hacer, nunca más voy a llegar a esto que hice. Es un propósito, me lo pongo ahí como un propósito, nunca más. Ese es el propósito de enmienda, ¿cierto? Y bueno, la satisfacción de obra la da el sacrificio, es decir, voy a pagar esos daños que el sacrificio por la humanidad, el servicio a la humanidad lo da, y de ahí sale ese pago. Pero tiene que haber ese nivel, ¿cierto?, de profundidad, de intensidad en el trabajo, porque ahí nace el arrepentimiento y es ahí donde nunca más vuelve uno a cometer esos errores. Eso, Catherine. Ah, ya, mire, ya voy, entiendo esta parte que usted dice. Entonces uno puede decir nunca más vuelvo a hacer esto, porque esa parte no me la, como que no la había entendido muy bien. Te Que saltaste esa estaba cosa. reflexionando y yo pensaba que solamente tenía que sentir que no lo iba a hacer nunca más. No, el propósito de enmienda es que yo digo, no, esto yo nunca más lo voy a hacer, esto ya se acabó. Lo que haya sido, ¿cierto? No, pero no, nunca más lo hago. Nunca más vuelvo a repetir esto. Es un propósito. Esto a veces se puede quedar uno como no haciéndolo, pero en realidad es muy importante porque yo cuando llego a eso, cuando me doy cuenta del daño, cuando yo caigo en cuenta del daño y la gravedad, uno dice, no, esto no lo puedo hacer más. Esto no puede ir más. No.
nunca más vuelvo a hacer esto. Y ahí le nace desde adentro ese anhelo, ese deseo de que eso no se vuelva a repetir en la experiencia de uno, ¿cierto? En la vida de uno. Es muy importante llegar ahí. Y ese propósito de enmienda es fundamental. Enmienda inclusive hasta toca pedir perdón, tal vez no a la persona, si es que se vio alguien involucrado, perdón a su divinidad, ¿cierto? Rogar porque le perdonen lo que está haciendo, lo que ha hecho, lo que sigue repitiendo, porque nosotros lo seguimos repitiendo. Si hasta que uno no llega al punto, uno es muy torpe, porque sigue repitiendo el error, lo sigue repitiendo porque no cae en cuenta del daño. Y peor aún, cuando ha caído en cuenta del daño y ha, ¿cierto?, rogado para no volver a cometer eso, ese error, y lo vuelve a cometer, ahí se transforma en un karma, porque la porfía es muy grande, pero la porfía de no haber sido firme, ¿cierto?, en su determinación. Obviamente va a ser mejor, o más bien dicho, va a tener que hacer más esfuerzo para poder resarcir todo, además de haberlo vuelto a hacer, habiendo pedido, ¿cierto?, habiendo rogado, habiendo supuestamente comprendido, porque a veces nos pasa así. Por eso esto es un trabajo que requiere cierta entrega determinada a eliminar el ego definitivamente. Y cuando uno no lo ha hecho definitivamente, o por a veces motivo pierde la vigilia, entonces las posibilidades de cometer errores aumentan y esos errores son más graves que si los cometes sin darse cuenta, sin saber, ¿cierto? Como se dice, el que conscientemente, el que inocentemente peca, inocentemente paga, pero el que peca con conciencia es un daño, ¿cierto?, mayor. Entonces, ahí hay una necesidad de comprender que los actos, todos nuestros actos tienen una repercusión. Y por eso estamos acá, para querer ¿cierto?, enmendar. Eso, Catherine. Bien, había un comentario antes de dar la palabra a Guillermo, pero ese propósito nace de la comprensión. El propósito de enmienda te está refiriendo, me imagino, Paula. Claro, claro, pues que ese es el punto. Y de dónde nace la comprensión, ¿cierto? Porque uno dice examen de conciencia, es decir, voy a revisarme internamente, voy a examinarme. Ahí una de las cosas importantes es que uno parta siempre con mucha honestidad, porque fíjate, Paula, y para todos nosotros, a veces uno puede hacer este examen de conciencia sin tener idea del daño. O sea, uno parte, sabe que es un yo, por ejemplo, que le hace masturbarse. Listo, y la persona dice, bueno, esto no me siento bien haciéndolo, o que ya quiero esto que se acabe, y empieza a hacer su trabajo, su estudio, y resulta que hay honestidad, pero en realidad todavía siente placer, y entonces está en una, ¿cierto?, en una pelea interna, siento placer, en un gusto, pero yo no quiero que siga pasando más, no sé qué. Listo, ¿qué cabe ahí? Oración. Necesita, ¿cierto?, uno aprender a orar. Y ese aprendizaje solamente se logra orando. Se aprende a orar orando, hablando con la mamá, con el papá interno. ¿Y qué le voy a orar? Pero si yo, que le ayude a entender. ¿Por qué si me da placer? ¿Por qué en realidad no me siento bien tampoco? No le dé vueltas a la cabeza, ore. Nosotros usamos mucho la cabeza para esto y la meditación no se hace con la cabeza, se hace con el corazón. Y se medita, ¿cierto?, hablando con su madre divina. Mamá, mamita, ayúdame. No entiendo por qué, no quiero vivir esto. Ayúdame, sácame de esta situación, pero ayúdame a entender por qué es dañino, por qué me siento mal. Háblele uno con honestidad. Igual que un niño cuando le pide a su mamá, ¿cierto?, comida, quiero teta, le dice, no, ¿cierto? Quiere leche, ¿cierto? Y le dice, quiero teta, ¿cierto? O quiero popó, y le dice las cosas como son. Y así deberíamos ser nosotros con nuestra divinidad. Derecho, todas las cosas, hablarlas, pero con honestidad. Si yo no sé algo, con honestidad. Y no ponerse ciertas palabras rebuscadas, inventarse frases así como exageradas. No, hacerlo con honestidad y con corazón sincero y sencillo. Y ahí, ¿cierto? Es la mamá la que le va mostrando
ya sea en la misma práctica o después en los sueños, le va mostrando la respuesta de lo que está pidiendo, orando uno, para que luego logre comprender por qué eso no está bien, por qué hace daño o por qué no lo necesita, bueno, lo que sea lo que le vaya a mostrar. Y ahí nace, ¿cierto? Después de esa contrición, porque ahí está la contrición, está en la oración, nace luego el propósito de enmienda, producto de esa comprensión. Eso, Paula. Bien, don Guillermo Rodríguez y después Catherine. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, Buenas noches. bien, Guillermo, pues, ¿y tú cómo estás? Qué bueno escucharte, qué bueno que estás por aquí. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, súper. Quería hacer una consulta. Dale, Lo que pasa es que uno al momento de dormir, en la mente pasa un proceso que se llama la consolidación de la memoria, del aprendizaje, de todos los conocimientos que uno aprendió durante el día. ya, En este caso, por ejemplo, que hablan de el centro de gravedad permanente que tiene que ser la conciencia, porque la personalidad es solamente un vehículo. ¿Cómo uno puede saber o distinguir cuándo está la personalidad o cuándo está el ego como el que maneja la personalidad o cuándo está la conciencia? ya. Claro, lo hemos explicado y lo vamos a volver a explicar, Guillermo. Mira, nosotros nos vamos a dar cuenta de esa diferencia gradualmente, porque no nos vamos a dar cuenta de manera inmediata, sino es que poco a poco, mientras vamos aprendiendo a autoobservarnos y a estar concentradamente autoobservándonos, ahí recién vamos a poder distinguir. Y esto se aprende practicando, no se aprende de un libro, ¿cierto? En el libro podemos leer cómo se hace, pero la forma de uno experimentarlo y saber cómo es haciéndolo. Entonces, ¿cuál va a ser la forma de la concentración? Yo voy a poner toda mi atención, por ejemplo, si yo estoy comiendo. Esto es bien interesante para practicar. Si yo estoy comiendo, siempre uno pregúntese cuál es la acción. Comer, ¿cierto? Esa es la acción. Entonces, la concentración es que mi conciencia total esté en la acción. Si yo pongo, ¿cierto?, mi conciencia en la acción, no hay otra cosa que debiera hacer que llevarme, ¿cierto?, la cuchara a la boca y masticar. Disfrutar la comida, lo que quiera y ya, listo. ¿Qué es lo que hace el ego? ¿Dónde entra la personalidad? Veo, ¿cierto?, están dando el fútbol. Mientras estoy mirando el fútbol, ¿cierto?, y estoy comiendo, ¿cierto? Y empiezo, ¡uy, mira, pero cómo le cobró! ¡Ah! Y otra cuchara. Y de repente deja ahí y pelea con la T. Ya, listo. ¿Qué pasó ahí? La atención se dividió. ¿Por qué? Porque ya no estoy concentrado en comer exclusivamente, sino es que mi atención también está en la tele, ¿cierto? En el fútbol, lo que sea. Eso, ahí encuentro la personalidad. La personalidad se manifiesta ahí, me saca de mi momento presente, que es ese. Y ahí yo voy a descubrir que ese es el ego. La personalidad es el vehículo de expresión, como tú bien dijiste, del ego, pero el ego es el yo que le gusta el fútbol, el yo futbolero. Y ese yo futbolero lo lleva a estar desconcentrado. Entonces, cuando la persona quiere estar concentrada, mente, comiendo, va a darse cuenta que hay muchos pensamientos, emociones, deseos que lo quieren sacar de ese momento. Por ejemplo, el deseo de agarrar el celular. El celular está ahí, pero yo estoy comiendo. Siempre hay que preguntarse cuál es la acción. Mi acción es comer. ¿Y qué es lo que hace el ego? Quiere ver el celular. Y lo toma, y lo agarra, escrolea, dos, tres, lo deja ahí, y una cuchara, y de repente ve una notificación y lo vuelve. Listo. ¿Qué pasó? El ego volvió a ganar. Lo sacó de la atención de esa comida. Y eso, este es el fenómeno en donde tenemos que empezar a salir, ¿cierto? A conquistar la conciencia, sacándola de la distracción para ponerla en la atención de lo que estoy haciendo. ¿Cómo lo hago? Cuando me doy cuenta que estoy allá queriendo ir a ver el celular, le digo a mi divinidad, madre mía, mátame ese yo que le gusta el celular. Se lo digo mentalmente, pero así, con determinación. Listo, y uno sigue comiendo. Esta va a ser la batalla que vamos a llevar adelante para poder conquistar ese estado de vigilia, de presencia permanente. Si una persona conquista esto,
está entrando derecho por el trabajo, ¿cierto? Absolutamente, de la eliminación del ego y de empezar a crear ese centro de gravedad en torno a la conciencia. Eso, Guillermo. Conforme, muchas gracias, profe. De la Guillermo. Bueno, ahí había otra mano, pero parece que la bajaste, Catherine. Eso parece que es porque se olvidó la pregunta, ya quedó respondida. Bueno, vamos a hacer una pequeña práctica, ya que está esta explicación, ¿cierto?, terminada y parece que se entiende. Vamos a hacer una pequeña práctica de 5 minutitos aproximadamente, que lo que pretende es darnos cuenta justamente de esto. Como todo parte con la concentración, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es revisar nuestro día. Y vamos a detectar durante el día, porque recuerda, todo parte con la concentración. Todo el trabajo parte teniendo la capacidad de estar concentrados. Esa concentración es una conquista, lo vamos a lograr conquistar si es que nosotros estamos con el propósito de estar concentrados. Si no tenemos el propósito de estar concentrados, si no está dentro de nuestro ánimo, no nos vamos a concentrar, eso no va a ocurrir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros en la práctica, ¿cierto? Vamos a ir conquistando esa concentración. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta práctica de ahora? Vamos a descubrir, vamos a revisar el día de hoy, solo el día de hoy, pero vamos a revisarlo retrospectivamente, desde este momento hacia atrás. Y vamos a descubrir, o vamos a intentar descubrir, todas las situaciones o ciertos momentos en los que nos desconcentramos. Vamos a descubrir cuáles son nuestros distractores. Esos son externos habitualmente. Más sin embargo, tienen que ver con unos yoes nuestros que le gustan esas cosas, que lo distraen. Por ejemplo, si uno está, lo que dijimos, comiendo, pero resulta que está una persona uno está en una comida, están conversando y todos hablan. Y uno también conversa y aquí y allá y no sé qué, mientras cucharea. Ahí dice uno, bueno, tengo un yo distraído en la comida, por ejemplo. O, ¿cierto? Voy al baño y me llevo el celular. Bueno, ¿cuál es la acción? Voy al baño. ¿Y qué tiene que ver el celular en el baño? Allá está el celular metido. Dice uno, bueno, tengo un yo distraído, ¿cierto? Que le gusta ver el celular en el baño. Va uno conduciendo y si fuma, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es mi acción? Conducir. ¿Y por qué estoy fumando? Bueno. ¿Se da cuenta? Encuentre uno la mayor cantidad de yoes que le producen distracción. Todo este trabajo, todo el conocimiento de sí mismo parte con la concentración. Si nosotros no conquistamos la concentración, no vamos a hacer nada. Entonces, si nosotros identificamos cuáles son los yoes que nos ayudan o nos llevan a distraernos, entonces vamos a tener una posibilidad de, desde mañana, empezar a mirarlos con más atención, porque ahora vamos a querer estar concentrados y nos vamos a dar cuenta cuando nos distraen. Y ahí uno va a descubrir, y si ya sabe eliminar esos yoes, le va aplicando la eliminación. ¿Se entiende la práctica? ¿Me ayudan? Catherine, gracias Paula, gracias Marcelo. Bien, se está entendiendo. Lo vamos a hacer muy sencillo, gracias Guillermo, gracias Dixon. Muy bien. Vamos a hacer esta práctica, gracias Rafael. Muy sencillamente, vamos a hacer los pasos para la práctica. No sé si Julio, te quedó clara la práctica, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos. Sí, sí, dice Julio. Muy bien, gracias Julio. Vamos a hacer el Belilín, el círculo mágico. Vamos a hacer, ¿cierto?, una oración al Padre y la Madre para meternos en esta práctica de autoindagación, ¿cierto? ¿Cierto? De una revisión retrospectiva del día para descubrir todos esos momentos y situaciones que nos distraen. Y ahí vamos a encontrar yoes nuestros que se están distrayendo. ¿Ok? Vamos a hacer unos minutitos, va a ser muy útil para empezar el trabajo con la concentración.
Entonces, para esto, en una posición cómoda con la columna recta, ojos cerrados, inhala por nariz, exhala, inhala por nariz, exhala. Y vamos a cantar todos, cada uno en su lugar. Si no puede verbalizarlo, hágalo mentalmente, pero hágala, estas conjuraciones. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Padre mío, Señor mío, Dios mío, le ruego, le suplico con el alma y el corazón, si es su voluntad, ordene a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y formar un círculo mágico de protección alrededor de esta casa para así hacerla libre de todas las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Padre mío, Señor mío, le ruego, le suplico su ayuda para estar concentradamente revisando todo mi día. Madre Divina, ayúdame a descubrir todos esos yoes desconcentrados que aparecen durante mi día. Entonces, ahora vamos a revisar nuestra jornada retrospectivamente y encontraremos los momentos de distracción.
Vamos a ir volviendo poco a poco. Inhala con nariz. Exhala. Con sus propias palabras, sencillamente, de la gracia a cada uno ahí, mentalmente, a su padre, a su madre, por la ayuda. Bien, no sé cómo les fue. Pudimos descubrir esos yoes de la distracción. Bien, Guillermo, bien, Catherine. Eh, bien, Marcelo, excelente, esa es la idea. Bien, Paula. Esto, bien, Dixon, excelente. Rafael también, muy bien. La idea es que justamente aprendamos, esto es muy, muy importante, el trabajo de la autorrealización íntima del ser comienza con la concentración. Fíjate, comienza con la concentración. Es decir, de ahí en adelante. Dice Julio, sí, varios distractores. Muy bien, esa es la idea. Ahora nos vamos a meter cada día y qué bueno que pudieron hacerlo y les resultó bien, porque esto va a ser nuestra tarea, aprender a estar concentrados haciendo cualquier labor, todas las labores. Esta es la llave que abre todas las puertas y es la clave para lograr la autorrealización. Imagínate, si aprendemos a estar concentrados, vamos a conquistar hasta nuestra propia realización. Catherine, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, no sé cómo elaborar bien la pregunta, espero se entienda. Por ejemplo, con la autoobservación, y me doy cuenta que tengo los pensamientos recurrentes, que vienen una y otra vez. Y claro, le aplico muerte, pero el pensamiento sigue, pero eso mismo hace como que ejerza un poco de, ¿cómo se dice? Como de represión. No es represión, es como, bueno, sí, algo así, como que uno no quiera tener el pensamiento. Eso genera también como un malestar en uno. Hay que dejar que los pensamientos surjan, ¿cierto? Y uno los va eliminando, no colocarle resistencia. Eso, esa era la palabra, la resistencia. Sí, sí, hay una identificación que uno tiene con el proceso del pensamiento. O sea, no solamente el pensamiento en sí mismo es una identificación, sino que a veces nos identificamos con el proceso del pensar. ¿Qué quiere decir eso? Que es lo que tú estás relatando, que uno está queriendo estar muriendo y ya no es por cada pensamiento, sino que porque todo lo que está pasando lo tiene a uno un poco identificado, ¿no? No sé si por ahí va lo que tú estás preguntando. Eh, nosotros vamos a ver que cuando eso está pasando es porque está acelerado el centro intelectual. Y el centro intelectual se acelera cuando ya ha llegado, ¿cierto?, a un punto de abuso. Es lo mismo que para que quizás se pueda ejemplificar mejor. Cuando uno empieza a caminar rápido, se ha dado cuenta que uno de repente empieza a caminar rápido o a hacer las cosas rápido, lavar losa rápido, todo, ya. ¿Qué quiere decir? Que en ese instante ya se metió la energía sexual en el centro, en ese caso el centro motor, y ya quedó acelerado. Y por eso inclusive no lo podemos frenar. Y sigue y sigue y sigue. Lo mismo pasa con los pensamientos. Cuando los pensamientos están con esa rapidez, es porque ya se metió, ¿cierto?, la energía sexual y ya se está produciendo el desequilibrio. En este trabajo, lo más importante es que logremos poco a poco, ¿cierto? Lo más importante para lograr el nacimiento, ¿cierto?, la creación de los cuerpos es el equilibrio de los centros. Entonces, cuando nosotros descubramos que estemos acelerados mentalmente, haciendo las cosas físicamente acelerados, emocionalmente, ¿cierto? Con un estado emocional acelerado, un estado emocional muy activo, eso sería como el estado acelerado. El centro instintivo que me lleva a comer demasiado, a no comer, a dormir mucho, a no dormir, esos son estados, ¿cierto?, de desequilibrio. Y se han producido porque ya entró la energía sexual y el centro que está acelerado por eso.
Entonces hay que llevarlos a una condición totalmente distinta. Si tengo el centro intelectual acelerado, además de empezar a eliminar esos yoes que están saliendo y saliendo, saliendo, es bueno cambiar de actividad. Si yo estoy leyendo, por ejemplo, mi centro intelectual, si yo estoy leyendo y ya llevo un rato y no puedo parar de pensar, es porque efectivamente ya ha estado mucho rato en la misma actividad. Lo sugerible es cambiar de actividad y de centro. Por ejemplo, si fuera el caso del centro intelectual, poner una música clásica, ¿cierto? Que me emocionalmente conecte yo con el centro emocional y el centro intelectual empiece a poco a perder actividad. Ejemplo, ir a salir a dar una vuelta al parque, a la naturaleza, a un lugar agradable, porque hay un contacto también emocional. Además de ir muriendo en esos yoes, si es que siguen apareciendo o siguen teniendo activo el centro intelectual. Si yo tengo el centro motor muy acelerado y estoy haciendo las cosas rápido por todos lados, ¿cierto? También cambiar de actividad a un centro distinto, es decir, que se vea favorecido otro centro y ese quede un poquitito desplazado o descansando mientras se va reanudando o calmando, ¿cierto? Esa hiperactividad en la que quedó. Eso, Catherine. No sé si respondí tu pregunta o no. Más o menos, porque yo digo, pienso, por ejemplo, si es la aceleración del pensamiento, ¿por qué me ocurre cuando recién me levanto? Porque imagínate cómo estuviste en la noche, pues. Si el Ah, centro pues intelectual, igual está. sí, Ay, no, qué horror. sí, es que fíjate, hay una cosa, bueno, hay dos cosas ahí. Primero que nosotros nos despertamos con el mismo estado con que nos acostamos. Probablemente si uno estuvo en la noche, ¿cierto? Previa antes de quedarse dormido, con ese centro acelerado, en la mañana va a amanecer igual. Como cuando uno se acuesta y se acuesta medio depre, en la mañana amanece depre. Y así, si se acostó en la noche, qué sé yo, lo que es con el estado interno que haya sido, en la mañana amanece con el mismo estado. Bueno, ¿y qué pasa? Que también en el mundo, en la noche se repite lo mismo, sigue prevaleciendo ese estado. Por eso decíamos que lo que pasa en el día se va a repetir en la noche. Entonces, es un reflejo, nada más que eso. No porque te haya acostado uno, se haya acostado uno, no está el centro intelectual activo, está más activo inclusive. Eso, Catherine. Ah, ya, pero eso también me deja igual en duda porque, por ejemplo, si antes de dormir hago una meditación reflexiva, ¿eso quiere decir que no me está sirviendo de nada? No, pero es que lo que tú estás diciendo es una cosa eh, que uno se ponga, se siente a hacer una meditación reflexiva, no quiere decir que la meditación reflexiva fue correcta. Porque si yo conecté con mi centro emocional a través de la oración, sin meter el pensamiento, porque meditar no es estar pensando, es orar. Entonces quiere decir no que la meditación no sirve, sino es que no se hizo correctamente. Oh, ya me dio, claro, me acaba de caer el tejo. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Ahora sí entendí. súper, perfecto. Bueno, habiendo hecho la clase de hoy día, la práctica y bueno, estas preguntas que son muy importantes, la idea es que nos demos cuenta que hay un proceso que vamos a construir que se fundamenta mucho en la concentración, pero sobre todo en la capacidad que tengamos de ir pasando, traspasando, ¿cierto? Este centro de gravedad desde la personalidad a la conciencia para irlo haciendo permanente, es decir, que sea continuo durante todo el día. Ahí se alcanza, ¿cierto? Cuando practicamos los tres factores durante todo el día y todos los días, se puede decir que tenemos el centro de gravedad permanentemente en la conciencia y eso nos va a llevar al triunfo. Personas así son las que necesitamos, así necesitamos construirnos en esa energía. Eso es lo que nos va a llevar, ¿cierto?, a la autorización del ser. No hay otra forma. Una vez metidos ahí, todos los avances, todos los progresos están asegurados. Les queremos dar las muy buenas noches a todos. Queremos que tengan un buen descanso.
Esperamos que realmente, ¿cierto?, sea de provecho la clase. Gracias a ti, Marcelo. Y esperamos verles pronto en las próximas actividades. Mañana sábado hay práctica, así que quedan súper, súper invitados. Muchas gracias, descansen y éxito en las prácticas diarias. Gracias también a ustedes, a Julio, a ver por aquí, Paula, Guillermo, Ivonne, Julio, Catherine, Marcelo, Rafael. Un abrazo grande, cuídense y si Dios quiere nos vemos pronto, pronto. Que estén bien. Chao, chao.